hablando de espacios y de amigos, antes mencionaba que luego de David sigue Jesús Joffre, que, bueno, él ha hecho bastantes, si no me equivoco, bastantes programas también junto con David. Yo los he visto juntos en algunos videos. Así que bueno, Jesús, ante todo, darte la bienvenida, las gracias y la oportunidad de, después de haber charlado vía chat, poder conocernos cara a cara. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Ver y oír perfecto. Estupendo, me alegro mucho. Estoy Bueno, encantado de estar aquí con vosotros en este primer Congreso Mundial, porque además es un congreso que me permite quizá dar una visión mía un tanto distinta de lo que la gente está acostumbrada en mí, que es hablar de mi experiencia de mi contacto con este ser de quinta dimensión que vengo manteniendo desde el año 70 hasta nuestros días, y hablar de algo más concerniente un poco más a lo que son las enseñanzas recibidas o los procesos en los que uno se ve sometido después de unas experiencias del tipo que yo he tenido. bueno, entonces estos próximos 40 minutos, Jesús, son todos tuyos para que nos hables entonces de qué es esto de la transmutación, la senda hacia la luz. Todo tuyo, Jesús, muchísimas gracias. Muy bien, estupendo. Vamos a plantear entonces lo que he querido ya dejar establecido con lo que es el título de mi charla, de mi conferencia, la transmutación, la senda o el camino hacia la luz. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos de esta transformación en la que está inmerso todo nuestro sistema solar, así como nuestro planeta y por ende también el ser humano, en este proceso actual de aumento de vibración y elevación planetaria. Mirad, es interesante plantearnos qué va a pasar con el ser humano. Todo el mundo habla de este cambio dimensional, de este quizá aumento de nivel de vibración, un escalón más en el peldaño de escalones de nuestro proceso evolutivo, pero es algo que queda un tanto pendiente, un tanto desconocido, algo que de alguna forma u otra a mí me gustaría en este momento poder daros mi propia visión de todo esto, basada en mis propias informaciones y en el contacto de las recibidas también del contacto, pero haciendo hincapié en que todos deben tomarlas como puramente mis propias opiniones y mis propias conclusiones. Yo expondré hoy todo esto en lo que es una propuesta de reflexión para todos. Vamos a ver. Quizá lo primero, ante una charla que nos habla de la transmutación, deberíamos de definir un poco lo que es la transmutación en sí. ¿Qué ocurre? Que este es un tema más bien usado en alquimia. Y aunque no es de alquimia tradicional de lo que nosotros vamos a hablar, ni para lo que vamos a usar este término, sin embargo, la definición más ortodoxa de lo que la alquimia dice que es la transmutación, sí que viene bien para definir un poco de lo que estamos hablando. Como ya sabréis la mayoría de vosotros, la transmutación consiste en la transformación, la conversión de un elemento químico en otro. O sea, nos habla de transformación, de cambio. En la alquimia clásica, para que se produzca la transmutación, que tradicionalmente los alquimistas buscaban la transmutación del plomo en oro, tiene que entrar en juego alguna otra cosa que lo permita, que ayude. Es todo un proceso de trabajo arduo y difícil, de muchas horas y de muchos meses
de trabajo para conseguir llegar a obtener lo que es conocido como la piedra filosofal. La piedra filosofal, que no es quizá tanto una piedra en sí mismo, sino que es un elemento, una sustancia alquímica legendaria, que es la que facilita que sea posible esta transmutación del plomo en oro. Sin embargo, en la alquimia hay otras vías de trabajo. Hay una vía de trabajo que es la de decantarse por la elaboración del elixir de la vida, la conocida panacea, ese supuesto líquido que tomándolo no solamente sería un remedio absoluto y total para cualquier tipo de enfermedad, sino que además sería un elemento que ayudaría a conseguir una regeneración celular total y completa y estaría proporcionando, por tanto, una inmortalidad, una vida eterna al ser humano. Bien, situados un poco en lo que es esta cuestión relacionada con nuestra definición de lo que es la transmutación, nosotros tendremos que plantearnos qué es lo que de alguna forma u otra preocupa al ser humano en este momento, en este punto en el que ya ha llegado esa etapa de lo que se ha venido a llamar el final de los tiempos, esa etapa de lo que se supone que nos va a llevar a un nivel superior evolutivo. Hay una pregunta trascendental para nosotros los seres humanos, que es realmente hacia dónde vamos. Esta es una pregunta fundamental que debemos de encontrar, ¿no? Y evidentemente, ¿cuál es el proceso de evolución o crecimiento personal en este camino por nuestras propias existencias? Claro, esta pregunta quizá es la pregunta que hay al final de las tres preguntas clásicas que siempre nos tenemos que hacer todos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Ya hoy, con la cantidad de ponentes que hemos tenido, todos ellos fantásticos, yo he seguido unos cuantos, creo que muchas de las cosas que los que quedamos vamos a poder decir ya se han dicho, o no es que vayan a ser desconocidas para nuestra audiencia, porque evidentemente estoy absolutamente convencido de que todo el que está en este momento viendo este congreso y las charlas de todos estos ponentes es porque es gente que se siente tocada ya por esta inquietud, por esa necesidad de buscar y de trabajar espiritualmente y personalmente en sus propios procesos. Y efectivamente todos o la mayoría de ellos se habrán ya encontrado ante estas preguntas trascendentales. En mi caso, yo os quiero explicar de que cuando tuve mi primer encuentro ufológico haciendo servicio militar en el año 70, se inició en mí una etapa de preguntas, claro, como consecuencia lógica de haber visto, de encontrarme delante de un ser que había bajado de una nave, y al que yo me enfrenté a tiros con él. Imaginaros, mi primera reacción por miedo o por lo que fuera fue dispararle al ser que apareció cuando en él no había agresividad alguna, pero una vez vivido todo aquello, lo que automáticamente ocurre es que te haces las preguntas, ¿no? Pues este que ha bajado, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere de mí? Y como consecuencia posterior a todo esto, pues ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿No? Y llegados a este final de los tiempos, a este momento en que ya todas las situaciones generales, todas las circunstancias que nos envuelven, toda la situación astronómica y astrológica nos marcan que estamos en un momento de transición y de cambio, es cuando nosotros nos tenemos que plantear también cómo va a ser este cambio. Y esto es, para entender un poco todo esto,
cabe hacer una explicación que yo quiero hacer en un paso a paso para que se pueda entender a lo que vamos a llegar posteriormente. Mirad, nosotros venimos de la luz primigenia, la esencia creadora, ese punto del universo del que procede toda existencia, toda vida. Quizá del Sol central de Alción en las Pléyades, que es el centro de nuestro universo conocido, como bien sabéis que ha estado definido. Quizá estamos hablando de la luz primigenia de Dios, en ese concepto más filosófico religioso, o Dios, digo, por situarlo en los parámetros de nuestra filosofía occidental. Puede ser también nombrado como lo nombran en cualquier otra filosofía arquetípica religiosa en nuestro planeta. Venimos de esa luz primigenia. Esta luz primigenia era un punto en el universo que estaba, pero no estaba en manifestación. Y es a partir del momento en que se pone en movimiento, en que se manifiesta, la luz primigenia se empieza a expandir a través del universo y por toda una serie de procesos complejos que podéis encontrar y estudiar perfectamente en muchas filosofías. La energía que proviene de esa luz primigenia se va condensando poco a poco hasta llegar a una máxima condensación, a una máxima materialización, que es la que conforman los soles, los sistemas planetarios y, pues claro, las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, si lo situamos en un paso rápido para llegar a nuestra situación, llegar al ser humano, a nivel de sistema solar, la máxima condensación se produce en los planetas, en todo el conjunto de planetas que hay en nuestro sistema solar. Y como uno de ellos, la Tierra. Esta luz primigenia ha sido condensada, comprimida, convertida en una materia muy densa, pero que no deja de ser la misma luz primigenia de la que procede toda fuente de vida. En un primer estadio, esta energía densa condensada es el primer nivel de manifestación densa de la luz, la del planeta material, la Tierra, las piedras. Todas y cada una de ellas contienen la misma esencia energética de esa luz primigenia. Y ese es su primer nivel de manifestación. Ya inmediatamente el mundo vegetal supone un segundo nivel de manifestación densa de la luz. Y siguiendo un paso viene el reino animal, en el que se encuentra ya una menor densidad de la condensación de la energía, porque ya los animales son seres vivos, pensantes hasta un cierto punto, instintivos, con movimiento, etcétera, etcétera, que vienen a constituir el tercer nivel de manifestación densa de la luz. Y en ese nivel está el ser humano. El ser humano es un ser que llamamos de tercera dimensión o de tercer nivel en la escala evolutiva de la densidad de la luz. En este momento el ser humano, que está dentro del mundo animal, es un elemento en que todavía es muy denso, todavía somos muy densos, todavía somos muy sólidos, tenemos carne, músculos, huesos, nuestra luz está todavía muy condensada, muy densa, y realmente nosotros ya empezamos a ser seres de energía, pero aún mantenemos un 80% de materia y tan solo un 20% de energía.
Llegados a este punto de definición, es cuando ya podemos empezar a encontrar respuesta a estas preguntas trascendentes que nos hacíamos de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Ahora lo que nos toca es pasar a un cuarto nivel de la manifestación densa de la luz. En este cuarto de nivel, esa luz que somos nos convertirá en seres que seremos mucha más energía que materia. Seremos seres de 80% de energía y tan solo un 20% de materia. No sé si llegáis a haceros una idea de lo que eso significa en cuanto a la diferencia de lo que son todas nuestras necesidades que tenemos en ese estadio de tercera dimensión, de alimento, de protección del frío, de un elemento denso que se estropea fácilmente como es nuestro cuerpo físico, que está sometido a muchas presiones exteriores, a lo que podemos ser si pasamos ese escalón evolutivo a ser seres de cuarta dimensión, en la que ya prácticamente seamos en una inmensa mayoría seres compuestos de una luz y de una energía en la que nuestro soporte físico solo sea de un 20%. Dejaremos de tener una necesidad de alimentarnos tan sólidamente, dejaremos nuestra forma de evolución a través de la procreación, dejaremos de ser seres duales divididos entre machos y hembras, porque se manifestará en nosotros el ser andrógeno de una forma completa y tendremos muchas menos necesidades porque nuestra alimentación estará basada más en la respiración, en el aire, en el agua, en la energía solar, etcétera, etcétera. Este es el proceso, el camino de que nos tocará hacer a nosotros como seres que somos de tercera dimensión para poder pasar a cuarta dimensión. Y la pregunta es ¿cómo se producirá esto? Y este es el punto al que yo he querido llevaros en esta charla. Vamos a cambiar de nivel dimensional a través de un proceso de muerte y de una nueva reencarnación que nos diese la opción de nacer ya transmutados, cambiados, ya de ser no nuevamente seres de tercera dimensión muy densos, sino ya seres de cuarta dimensión. Pues no, no amigos. Nuestro proceso será a través de un proceso de transmutación. Recordar que hemos dicho que la transmutación es la transformación de un elemento en otro elemento distinto. Claro, en el momento en que hablamos de que esto será así y no va a ser a través de un proceso de muerte y desencarnación y no para volver a encarnar, quiere decir de que este es un proceso que será un proceso de transmutación, de transformación, de cambio en vida. Y durante muchos años, cuando a mí me llegaban las informaciones que me permitían pensar o me decían que esto sería así, yo no podía entender que en las condiciones que tenemos como seres humanos de tercera dimensión, la transmutación fuese posible en vida. Y sin embargo, tengo que deciros que sí es posible y que ya existen en nosotros los resortes, las capacidades para transformar nuestra materia densa y grosera en algo más sutil. Y eso lo tenemos ya en nuestro cuerpo físico actualmente. Veamos. Como en cualquier proceso alquímico, tenemos dos vías para llegar a la transmutación. Una sería la vía del fuego.
es la vía rápida, la vía de transformación total. Es una transmutación por fuego, la podemos asemejar a lo que le ocurre a un tronco de madera cuando consumida por el fuego desaparece de nuestra vida. ¿Qué ha pasado con ese tronco? Que se ha convertido a través del proceso del fuego, una parte en calorías que se desprenden al ambiente, una parte en cenizas que no dejan de ser una esencia distinta de lo que es la madera como está cuando está conformada como la rama de un árbol, pero ha sufrido una transmutación, un cambio. ¿Realmente podemos decir que ha desaparecido ese tronco de árbol quemado? O lo que ocurre es que se ha transformado, se ha transmutado. También hay la vía del agua. La vía del agua es la vía lenta. Es la vía que a través del roce va cambiando esa piedra, ese canto rodado que está en el curso de un riachuelo y que a base de cientos y cientos de litros o miles y miles de litros de agua y de días y días y días, esa piedra se va desgastando, sus cantos punzantes se van convirtiendo en redondeados y también de alguna forma se produce una transmutación. Pero es una transmutación en un proceso muy lento, ¿no? Por tanto, sabemos que tenemos dos vías, la vía del fuego y la vía del agua. Quizá durante todo el proceso de nuestras existencias, la vía que estuvimos empleando fue la vía del agua. Sin embargo, ahora ya hay un proceso que no permite coger más tiempo. Estamos en un momento de transformación, de transmutación, de cambios, etcétera, etcétera. Mirad, del cosmos está llegando a nuestro sistema solar, primero al Sol y después a todos los planetas, una nueva frecuencia de la vibración cósmica. Y repito, una nueva frecuencia de la vibración cósmica. Porque el término frecuencia-vibración es algo que se mezcla, del que se habla, pero que tampoco nos explica correctamente. Y cabe explicar, quizá, que cuando hablamos de la vibración que nos llega del cosmos, lo que diferencia una vibración de otra es la frecuencia con la que se manifiesta. Vendríamos a decir los pulsos, las pulsaciones, las revoluciones por minuto que el electrón gira alrededor del neutrón y del protón. Nosotros tenemos una vibración con un nivel de revoluciones del electrón alrededor del protón que está en nuestras células de una cantidad determinada, una cantidad baja. Nosotros hemos de aumentar esa frecuencia de la vibración que nos llega para hacer esta transformación y este cambio. Nuestro planeta lo está recibiendo, este aumento de frecuencia de la vibración cósmica. Actúa como batería acumuladora de esta nueva frecuencia de la vibración que nos llega. La emite a todos los planetas del sistema solar. En el caso de la Tierra absorbe esa nueva vibración y el propio planeta la acumula, la transforma y la adecúa, la hace asequible y asumible para el propio planeta y para todas las formas de vida. En eso está basado el porqué de todo lo que ocurre, del cambio climático, de este planeta Tierra que está tan revolucionado y en el que los 4 elementos están manifestándose de una forma furibunda como nunca se habían manifestado. Estamos contemplando volcanes en erupción por todas partes, el agua ha empezado a desmadrarse por todas partes, hay inundaciones en este momento en todos los lugares del planeta, hay la Tierra que se mueve y se transforma porque cuando un volcán escupe su fuego es mineral incandescente y
todos los elementos están marcando una revolución que afecta a nivel climatológico todo el planeta. Esta mañana Luis Palacios hablaba de la resonancia Schumann. Las pulsaciones del planeta se han acelerado. Nuestro día de 24 horas, en realidad, nos lo acabamos en 16 horas. Por eso estamos llegando al final del día y nos ha pasado como corriendo. Todo eso está fundamentado en lo que yo os estaba explicando. Esa nueva frecuencia mucho más rápida de la vibración que llega del cosmos, que incluso vi el otro día un reportaje de National Geographic o de Discovery Channel, en el que los científicos están ya midiendo esa llegada de esa vibración y de esa frecuencia más alta. Ellos hablan que procede de la materia oscura. Yo digo que procede de la luz primigenia de la que estamos hablando desde el principio. Está produciendo esa transformación. Esa transformación llega al ser humano y el ser humano se ve afectado con múltiples transformaciones, tantas como las que está explicando nuestro planeta con sus manifestaciones, en su propio organismo, en nuestro propio organismo. Sin embargo, esto no es negativo, aunque nos está creando alteraciones como pasa con el propio planeta. Yo no me atrevería a decir que toda esa convulsión del planeta sea algo solamente concerniente a la parte negativa que estamos experimentando, porque hay muertes, porque hay destrucciones, porque hay muchos problemas. Quizá quisiera verlo como un proceso de renovación que el planeta también está haciendo. Y como el planeta, nosotros y todas las formas de vida que están sujetas al mismo. En este caso, nosotros como seres humanos tenemos ya elementos que nos demuestran que ya estamos haciendo auténticos procesos de transmutación en nosotros mismos. Fijaros, si no, en qué es la fiebre. La fiebre es un aumento de temperatura que nuestro propio cuerpo, con su inteligencia innata, decide crear para eliminar elementos extraños que han entrado como virus, gérmenes, etcétera, etcétera. Y quema y mata esas agresiones externas haciendo aumento de temperatura. Como os hablaba de la vía del fuego, esta es la vía que nos toca ahora para hacer nuestra transmutación. Y la vía del fuego es una vía de consumo, una vía rápida. También se da en cuando las señoras entran en la menopausia, los residuos que cada mes le quedan de sus menstruaciones dan esos conocidos sofocos, esos aumentos de temperatura, que ¿por qué creéis que le ocurren a las señoras en ese momento? Para que no quede ningún residuo de un resto de menstruación ya terminada, los sofocos acaban eliminando, destruyendo todo eso que podía quedar como un residuo que crearía problemas al cuerpo. Hay también otra demostración de que el cuerpo es capaz de aumentar su temperatura y basada en su propia inteligencia innata para transformar, eliminar o combatir según qué elementos externos que hayan entrado. Nosotros también tendremos que hacer nuestra transmutación en un proceso de vía rápida por el fuego. Habréis oído hablar de los casos de combustión espontánea. Esta gente que de pronto ha ardido y se ha consumido porque algo se ha producido en un desarreglo incontrolado en ellos mismos que ha llevado a que haya habido un aumento de temperatura hasta el extremo en que ha habido una combustión espontánea
que no deja de ser algo que nos marca también ese proceso de transmutación por la vía del fuego. Claro, no podemos de alguna manera decir que esto va a ser el proceso tal como se va a producir en el ser humano. No, para que nosotros podamos entrar en el proceso normal de lo que es una transmutación controlada y mesurada para pasar de seres de tercera dimensión a seres de cuarta dimensión, debemos de contar con esa piedra filosofal, ese elemento que ayudaba a los alquimistas a transformar el plomo en oro sin que se produjese nada más que el objetivo buscado. Nosotros tenemos también en nuestro alrededor y a nuestro alcance ese, podríamos llamar, esa piedra filosofal en múltiples y variados elementos de ayuda para que podamos nosotros prepararnos para conseguir esta transmutación, esta transformación. Hay, sobre todo, una cantidad de símbolos, una cantidad de mandalas, una cantidad de cristales que nos pueden ayudar con sus capacidades, con sus cualidades, para incorporar en nuestros trabajos, para prepararnos para esa transmutación, como pueden ser, a ver si os los puedo enseñar, algunos de los elementos que se pueden conocer como símbolos, ¿no? Como estos de aquí. Veis una flor de lis, veis el símbolo de Shamra que siempre preside nuestras charlas y nuestras culturas como un símbolo de equilibrio y de armonía, y muchos otros símbolos o, como os decía, elementos de ayuda sobre los que podemos apoyarnos para tener unas bases en nuestros trabajos, que ahora empezaremos a hablar, o hablaremos un poco más ampliamente, que nos ayudarán a conseguir esa transmutación, esa transformación sin traumas que nos permitan poder hacer el cambio en vida, la transmutación, la transformación para pasar de nivel evolutivo. Nosotros tendremos que cambiar ese nivel de equilibrio entre la parte densa y la parte energética. Y deberemos pasar, como os he dicho, a tener una energía del 80% y un 20% de materia y convertirnos en esos seres de luz, esos seres de cuarta y después de quinta dimensión, semejantes a los que yo conecto, y de los que quiero enseñaros también una imagen. Esto es de una película en la que los seres que contactaban con los humanos tenían este aspecto translúcido, casi transparente, de energía. Y también os puedo enseñar la imagen del ser con el que yo conecto, Sharim, que aunque esta imagen es su imagen real de un ser casi translúcido, evidentemente se me aparece con una imagen densa para que la visión y el contacto que yo pueda tener con él sea más asequible, más asumible en forma y densidad por mí, pero que en realidad, al ser un ser de quinta dimensión, ya su nivel de energía es un nivel tremendamente pequeño, digo al revés, su nivel de energía es máxima y su soporte físico es muy pequeño. Entonces, llegados a este punto, hay que tener claro el concepto y las respuestas a esas tres preguntas trascendentales que nos hacíamos al principio. Y contestarlas diciendo que yo soy luz. Todos somos luz.
la misma luz primigenia de alta frecuencia y vibración que existe, la de más alta frecuencia y vibración que existe. Esa es la luz que somos. Esa luz, en esa vibración, se asemeja a la vibración de lo que hemos venido a llamar el amor cósmico. En nuestras palabras occidentales, el amor crístico. El amor sin contrapartidas, el amor incondicional. Ese es el lugar y la energía de la primigenia de la que procedemos. Y hacia dónde voy también está respondido cuando digo voy hacia mi propio origen. Regreso en un camino de retorno a la energía primigenia de la que procedo. Y por eso estoy en ese proceso de escalas, de escalones en la escala evolutiva, en la que en cada paso voy perdiendo densidad y voy ganando energía, sutilidad y menos peso en mi propio proceso, en mi propia existencia, en mi propia constitución. Y por tanto, si ya tengo todo esto establecido, y sí vamos a entrar, Cristian, en las preguntas rápidamente, solamente dejarme acabar diciendo de que para que todo esto sea posible, nosotros tenemos que ponernos en acción. Y hay 5 claves fundamentales. Primero, tomando conciencia de todo esto, pensando en que nuestro proceso es un proceso de transmutación. Mejorando nuestra alimentación. Me ha parecido que alguien apuntaba algo de una pregunta respecto a la alimentación. Si no limpiamos nuestro organismo de todo el nivel de grasas, el nivel de residuos químicos, el nivel de de los contaminantes que ingerimos con la alimentación, pues no vamos a poder hacer esta transmutación. Otra forma es aumentando nuestros niveles de frecuencia de vibración a nivel personal para acercarnos más a esta vibración cósmica de la que hablaba. El cuarto punto es trabajando personalmente para conectarnos con los niveles de luz. Si podemos conectarnos con los niveles de luz, con estos seres de quinta dimensión como los que yo he conectado, esto nos va a facilitar mucho nuestro propio proceso de transmutación. Y finalmente es importante también mantenernos lo más cargados posible de energía vivificadora, recargándonos a través del aire, del agua, de la tierra, recargándonos a través de la energía de la naturaleza, trabajando con ejercicios que recargan nuestros órganos como el Qigong, porque llegará un momento puntual en el que por una situación energética cósmico-planetaria y a través de la ayuda exterior que recibiremos, de los seres de luz, llegará el momento adecuado para que se produzca esta transmutación. Y seremos ayudados para ello. Y no es que no todo el mundo va a poder hacerlo, lo harán los que estén preparados. Pero no es que hace falta que estemos preparados y hayamos resuelto todos los problemas. Solo hace falta que hayamos entrado en conciencia y nos hayamos puesto en acción para lograrlo. Y dicho todo esto, pues me abro un poco a las preguntas para dar tiempo a ello, Cristian, si quieres trasladarme las que hayan podido llegar. Gracias, Jesús. Bueno, también considerando los factores temporales, pues no nos queda mucho tiempo para preguntas, ya estamos en horario de la siguiente conferencia. Te traslado una de las tantas que hay por aquí, que es una pregunta que nos dice lo siguiente. Esto lo pregunta Ana Guimaraes. ¿Si también se transmuta por la toma de tierra que absorbe nuestra masa? Sí, claro, el resultado de la transmutación es la pérdida de masa. Cualquier fórmula que nos pueda ayudar a esta pérdida de masa
hay diferentes sistemas, nos estará ayudando a estar en el punto adecuado para transmutar en el momento en que se produzca la situación y la ayuda para poder hacerlo. Bien. Jesús, como te decía, ya estamos, bueno, sobre el rango horario para hacer el cambio. Y te puedo asegurar que quedaron varias preguntas, pero vamos a hacer una cosa. Como nosotros tenemos pendiente de hacer un programa en mi canal, que estuvimos hablando de hacerlo, las voy a trasladar a ese programa. ¿Qué te parece? Yo ahora las copio. Fantástico, lamento haberme extendido demasiado, pero el tema requería un poco de explicación, un paso a paso para ser bien entendido, porque sé que es complejo y que es difícil de poderlo trasladar. Espero haberlo conseguido. Y muy bien, yo también quedo emplazado a este programa contigo para contestar todas las preguntas que se puedan producir a partir de ahora. Felicidades, bueno, Cristian, por esta iniciativa, por todo el esfuerzo que significa, y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar también con todos vosotros. Gracias a vos por tomarla, por aceptarla, y sobre todo de mi parte por tener la posibilidad de conocerte y generar un contacto. Así que muchísimas gracias, Jesús. Muy buen presentado el tema. Y a todos vosotros.